esta serie de Pablo. Acabamos de empezar. Estoy muy emocionado de esta nueva serie. Me encanta enseñar de Pablo. Me encanta la forma en que lo vamos a hacer cronológicamente. Vamos a seguir la vida y los viajes de Pablo, sus viajes misioneros, y cuando lleguemos a un punto de inflexión donde él escriba una carta, vamos a estudiar esa carta, vamos a estudiar la doctrina. Pero hoy va a ser como que una clase relámpago, porque vamos a ver un recorrido un recorrido sinóptico. Es decir, vamos a recorrer todos los escritos de Pablo para que tengan una perspectiva global de lo que escribió Pablo, de lo que fue su vida, cuál es el propósito de muchas de estas cartas, cómo se clasifican. Y bueno, vamos a tener una perspectiva completa de lo que fueron los escritos de Pablo y cómo entran en el contexto de los demás escritos de la Biblia. ¿Están conmigo? ¿Alguna pregunta que les haya quedado acerca de la vida y de los nombres de Pablo? ¿Se acuerdan que vimos parte importante era de los nombres de Pablo? Decíamos que el nombre de Saulo y de Pablo no es que Dios le haya renombrado a Saulo a Pablo después de su conversión, sino que esto fue simplemente una forma práctica de relacionarse con la gente de aquel tiempo, porque él se constituyó como el apóstol de los ¿qué? Gentiles. Entonces, como gentil, tenía más sentido utilizar su nombre romano que su nombre judío. ¿Sí? ¿Tiene sentido eso, no? Entonces, eso vimos un poco también de su vida, del entorno histórico, y hoy vamos a ver una sinopsis de los escritos de Pablo y su contexto dentro del Nuevo Testamento y la Biblia en general. Hay un libro muy bueno que se llama Experimentando a Dios, en inglés Experiencing God, de Henry Blackaby, y creo que él tiene una cita muy interesante acerca de cómo nos habla Dios a través de la Escritura. Él es lo que dice, eso es lo que dice él. Dios me habla con el Espíritu Santo por medio de la Biblia, oración, circunstancias y la iglesia, para revelarse a sí mismo, sus propósitos y sus caminos. Hay veces que estamos en situaciones, yo ahorita tengo situaciones en mi trabajo y digo, bueno, ¿para dónde quiere Dios llevarme? ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo sé para dónde ir? Cuando tengo dos opciones, ¿cómo sé si Dios quiere que me vaya para acá o para acá? Y les decía, como la vez pasada, no es como ponerse zapatos. A ver, ¿cuál me queda mejor? ¿Este o este? No es lo mismo. Pero aquí creo que Blackaby nos da una respuesta muy contundente. Dios nos habla por diferentes formas, nos habla por medio de la Escritura. Hay veces que tengo un dilema y que digo, Señor, ¿qué hago? Y de hecho estaba orando hace unas cuantas noches acerca de estos dilemas y no estaba leyendo la Biblia, estaba orando nada más. Y dije, Señor, dime qué hacer. No sé si ser proactivo y empezar a levantar rocas y empezar a buscar, o simplemente dejar que las cosas tomen su rumbo solas. Y en eso entré al cuarto y mi esposa puso un versículo arriba en la pared que dice, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Y acabo de ver eso. Ok, ya entendí el mensaje. Entonces a veces Dios nos habla por medio de la Escritura y a veces ni siquiera tenemos que abrir la Biblia. A veces nos habla por medio de la oración. Cuando estamos en oración nos puede llegar algún mensaje de Dios por circunstancias. Simplemente uno le puede decir, Señor, ábreme puertas, ciérrame puertas, donde tú quieres que vaya, y esa entenderé que será la señal que tú quieres para mí, para guiarme. Y el Señor lo hace también. Muchas situaciones he tenido en que Dios me cierra puertas, y a veces uno se sigue dando de topes en la pared, pero esa puerta ya está cerrada, hay que ir por otra puerta.
Y a veces esa otra puerta que pensamos que va a apestar es la puerta que nos lleva a caminos maravillosos. Entonces hay que ser paciente con Él. Yo soy muy impaciente, esa es mi debilidad, pero hay que ser pacientes con el Señor. Y todo esto lo utiliza para revelar sus propósitos y sus caminos. Entonces hay varias maneras en que Dios nos habla, pero ahora nos vamos a enfocar en la Biblia y a veces decimos, ¿por qué siento que Dios a veces está tan lejano? Siento que Dios está lejos de mí. Y saben que eso habla más de la situación espiritual de uno que de Dios. Dice un predicador, dice, si a veces te preguntas dónde está Dios y por qué no sientes su presencia, Dios está ahí exactamente donde tú lo has dejado, lejos de ti. El que se aleja es uno, Dios está ahí siempre. Decía otro predicador, ¿quieres escuchar la voz de Dios en forma audible? Lee tu Biblia en voz alta. La Biblia nos habla, la Biblia nos habla al corazón, nos estimula la mente y como dice Pablo, renovamos nuestra persona, nuestra personalidad, nuestra voluntad por medio del estudio de la Escritura, por medio del estudio de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Bueno, la Biblia es un conjunto de escritos que hemos catalogado en un volumen, pero en realidad son 39 escritos en el Antiguo Testamento. Tenemos dos grandes divisiones, Antiguo y Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento tenemos 39 libros. ¿Se quieren acordar de cuántos tenemos en el Nuevo? 3 por 9, 27 en el Nuevo Testamento. No se la sabían esa, ¿eh? Ya supieron algo nuevo. Y aquí tenemos que la Biblia son 66 libros, obviamente si los sumamos, de diferente género de literatura. Obviamente tenemos que tener cuidado de no leer toda la Biblia igual, porque incluso Génesis 1 tiene un diferente género del resto de Génesis. No los podemos leer igual. No vamos a leer un salmo igual que leemos el libro de Hechos, que uno es literatura poética y otro es un libro histórico. Es igual que no vamos a... De la misma forma, no leemos la nota de noticias financieras de la misma forma que leemos la nota de deportes. Son diferentes géneros, pero los hemos puesto en un solo volumen porque todos son inspirados por Dios. Segunda de Timoteo dice que toda la Biblia es útil para instruir, redarguir, y que viene del aliento de Dios. Es aliento divino, fue inspirado por Dios. Entonces tenemos 66 libros, tenemos más de 40 autores humanos, pero tenemos, escúcheme y repita conmigo, ¿cuántos? Un autor divino. Es un autor divino. Entonces Dios utiliza al ser humano, Él nos incluye en sus planes y al mismo tiempo actuamos también nosotros, pero Dios trabaja a través de la gente. Tenemos una historia y esta historia, si resumiéramos la Biblia en un par de palabras, de alguien, supongan que llega alguien que jamás ha escuchado lo que es la Biblia y les pregunta, ¿qué es la Biblia? ¿Qué viene ahí? ¿Cómo responderían en un resumen muy, muy rápido? Jesucristo, palabra de Dios. Bueno, ¿y qué? Pero si no ha oído de Jesucristo. Yo creo que diría, es la historia del amor de Dios. ¿Cómo? Es la revelación de Dios y la historia de Me gusta esa palabra, buscaba esa palabra. La redención del ser humano. Sí, hay un problema en el ser humano que necesita ser resuelto y ese problema lo resuelve Dios y esto es la historia de cómo Dios rescata al hombre.
Es la historia de la redención del ser humano. Por eso me gusta la serie de Star Wars, y yo no concibo cómo haya gente aquí que jamás haya visto Star Wars. Por favor. Es pecado. No es pecado, pero casi, hermano. No, pero fíjense, la historia de Star Wars es la historia de la redención de una persona. La historia de la Biblia es la redención de no una persona, sino de todos. No quiere decir que todos son salvos, no me malinterpreten por ahí, pero es la historia de la redención humana, y es una serie de escritos que tomó más de 1500 años en escribirse. Hubo un periodo que le llamamos intertestamental, en donde hubo un silencio de Dios como de 400 años, y después viene el Nuevo Testamento. Entonces Dios también tuvo silencios. A veces decimos, bueno, ¿por qué no veo milagros? ¿Por qué no veo...? A ver, Dios sigue actuando y sigue haciendo milagros, pero, a ver, tengamos en cuenta que hubo un periodo en donde la gente de Israel podía ver una columna de fuego en la noche y una nube que los guiaba, y de repente por 400 años nada, silencio total. Bueno, para hacer música, para hacer buena música, se necesitan silencios y pausas. Y eso es lo que hace Dios también. Hay veces que tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios en los silencios. Y si ustedes ven la historia de lo que pasó con el pueblo de Dios en ese periodo, fueron cosas tremendas. Si quieren leer de eso, pueden leer libros apócrifos, pero que tienen validez historia. Pueden leer los Macabeos. Ahí es donde sucede la revolución y la rebelión de los Macabeos. Pueden leer toda esa historia muy interesante. No lo vamos a ver aquí porque no es parte de ¿Los judíos de la clase, estos pero libros? sí, los usan. ¿Los judíos usan? Claro, los usan. Es parte de su historia, de su Pero legado. Como histórico, Sí. porque lo único que tienen es el Torah, ¿verdad? No. Libros bíblicos. Como Bueno, libros, depende de la secta, pero por ejemplo, tenías los saduceos. Pero los saduceos en el primer siglo solamente usaban los primeros 5 libros, y de hecho no creían en la resurrección final. Eran casi como ateos en cuanto a la vida después. Simplemente utilizaban los primeros 5 libros. Pero tenías los fariseos, que era, por ejemplo, Pablo pertenecía a los fariseos. Vamos a ver más a fondo de los fariseos. Ellos sí tomaban todos los escritos del Antiguo Testamento y creían en la resurrección final de los muertos, como la mayoría de los judíos. Tenías otros como los esenios, que fueron los que escribieron los rollos del Mar Muerto, que eran separatistas, es decir, dijeron, estos judíos ortodoxos tienen ideas equivocadas, vamos a hacer nuestra propia interpretación de la Torah y de los escritos. Hay unos judíos, porque yo conocí a una, y que creen en la reencarnación. Eso ya es... Bueno, si ves algunos... de hecho no era judía, sino ella se había hecho judía. Si ves un poco a los del Kabbalah, es mucho misticismo y mucho esoterismo mezclado con la religión judía. Ella me dijo, no, nosotros los judíos creemos que podemos resucitar, y si fuiste muy hablador, vas a resucitar como piedra. O fui así, y dice, no, dije, eso no. Yo le hubiera preguntado, ¿dónde leítes? Sí, esa es mi pregunta favorita. ¿Dónde leítes? Desafortunadamente no hubo mucho tiempo para hablar. Ya no la volví a ver. Para desempacar esa maraña es un rato. Ahora tenemos, por ejemplo, ¿cuántas divisiones? En el Antiguo Testamento tenemos 4 divisiones principales. Tenemos obviamente los libros de la ley que mencionamos brevemente, Génesis a Deuteronomio, el Pentateuco, lo que llaman los judíos la Torá. Tenemos libros históricos, que es de Josué a Esther. Mucha historia de los judíos, muchas costumbres de los judíos se derivan de estos libros históricos. Libros poéticos, Job, Cantares, Eclesiastés. Eclesiastés es un libro filosóficamente cargado, muy interesante.
proféticos, de Isaías a Malaquías. Dentro de los proféticos tenemos dos grandes divisiones. Ustedes que son estudiosos, ¿cuáles son? Los profetas Mayores y menores. ¿Y por qué mayores y menores? Porque tienen más libros. Por el tamaño del libro. Por el volumen. A ver, unos escribieron más, unos tenían el don de la brevedad, otros no. Sí, no es lo mismo leer Isaías que leer Malaquías. Es unos libracos tremendos. Por eso les llaman mayores y menores. ¿Cuándo viene la división de capítulos y versículos? Esto es importante cuando leemos. De hecho, están sacando algunas ediciones de la Biblia que son traducciones que ya tenemos, pero les están quitando capítulos y versículos. Y es interesante leer la Biblia así, porque ya no estamos leyéndola como la leemos hoy, la estamos leyendo como la leían ellos. Y muchas veces cuando leemos capítulos y versículos, empezamos como que tendemos a sacar los pasajes de contexto muchas veces. Sí. Sí. Pero esos son artificios útiles, pero vienen ya posteriores en la historia de la iglesia. De hecho, la división de los versículos fue en la época medieval. Bueno, ¿qué más? En la época medieval fue cuando se... Sí, no tengo el dato completo, pero se los puedo conseguir si quieren, de cuándo fueron las divisiones, porque fueron en diferentes épocas, las divisiones de capítulos y versículos. Tenemos 4 divisiones también en el Nuevo Testamento, perdón. Tenemos primero los evangelios. Dentro de los evangelios tenemos 2 tipos. ¿Ustedes saben cuáles son? Los sinópticos y Juan. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir sinóptico? ¿Por qué es sinóptico? Se asemejan. ¿Se asemejan en cuanto a qué? Tienen más o menos la misma cronología, es decir, si uno los pone uno junto a otro, más o menos tienen el mismo arreglo cronológico. Juan es un estilo totalmente diferente, distinto a los demás evangelios. Es como los sinópticos, si lo pudiera explicar, es como una reseña completa de la vida de Jesucristo. Juan podríamos ver que es como un zoom o un acercamiento de la última semana de su vida y de 7 milagros que específicamente escogió Juan para revelar el carácter y el plan de Dios. Entonces Juan es diferente a los sinópticos, pero tenemos 4 evangelios. Tenemos un libro histórico que vamos a estudiar mucho a fondo en esta lección, que es el libro de Hechos. ¿Qué viene en el libro de Hechos? ¿Y quién lo escribió? Lucas. Ajá. ¿Y de qué habla? De los apóstoles. Hechos de los apóstoles. Creo yo que más bien deberíamos llamar el libro de Hechos los Hechos del Espíritu Santo, porque es lo que hizo el Espíritu Santo a través de los apóstoles, pero en realidad le llamamos Hechos de los Apóstoles. El enfoque de la primera parte de Hechos de los Apóstoles, ¿en qué personaje se basa? En Pedro. ¿Y la segunda? En Pablo. Vamos a enfocarnos en esta segunda parte que va a hablar mucho de Pablo. Epístolas. La epístola no es la esposa del apóstol. Es una carta. Epístola es una carta. Y tenemos de Romanos hasta Judas. Algunos autores epistolares, ¿quiénes son? Aparte de Pablo. Pedro. Juan. Santiago. ¿Quién era Santiago, por cierto? El hermano de Jesús. ¿Quién era Judas? Hermano de Jesús también. Bueno, esas no las vamos a estudiar, pero es bueno saber. Proféticos. Tenemos un libro profético. Para mi gusto, este es el libro más mal interpretado por el mundo, sobre todo el mundo hispano. Escúcheme algo. El mundo no se va a acabar el día 23 de septiembre. Algunos están diciendo. Algunos dicen, he escuchado, pero está por todas partes ahí.
El libro de Apocalipsis es un libro muy difícil de entender, de interpretar, y desafortunadamente hemos tomado mucha gente popular en YouTube, pastores que les gusta hablar sensacionalmente de todas estas cosas, en vez de tomar el texto como lo estudia un experto en esta área. ¿Quieren un buen estudio de Apocalipsis? Hay un estudioso que se llama Richard Bauckham, que ha hecho muy buen trabajo en esto. Te presenta las formas en que se ha interpretado el Apocalipsis en la historia del cristianismo, lo que significaba para los primeros cristianos. Y bueno, hay un estudio también que dimos que se llamó La Biblia en Contexto. Ahí lo vimos también, al final de Apocalipsis. Presentamos las formas principales en que el Apocalipsis se ha entendido e interpretado. Yo expliqué a cuál es la que me apego y explicamos esa. Entonces, si les interesa ese estudio de Apocalipsis, está disponible también, se los puedo pasar. De estas epístolas que tenemos aquí en el Nuevo Testamento, Pablo escribió 13 de las 21 que tenemos. Hay uno que está en disputa, no sabemos quién lo escribió, cuál es el libro de Hebreos. ¿Quiénes son candidatos para verlo escrito? Apolos. ¿Quién les gusta? Apolos es uno. Me gusta Apolos. ¿Cuál es otro? Bernabé me gusta también. Sí, son los dos principales. Hay otros. Algunos piensan que pudo haber sido una mujer y simplemente como las mujeres no tenían mucha credibilidad en el siglo I, se omitió el nombre. Pero algunos dicen que pudo haber sido Phoebe, que fue una diaconisa. Vamos a hablar de ella también después. El orden de aparición de las epístolas está en su lado izquierdo, de Romanos a Filemón. Esa es la forma en que aparecen en nuestra escritura. ¿Por qué aparecen de esta forma en la escritura? ¿Alguien sabe? ¿No? Nadie sabe exactamente. ¿De acuerdo a los viajes? Nadie sabe realmente por qué exactamente, pero tiene que ver con el tamaño de la carta. Si se fijan, Filemón es la carta más pequeña. Si cuentan las palabras en griego, tiene como 330 y tantas. Si leen Romanos, tiene como 7000 y tantas. Romanos es la carta más extensa. Entonces, pero no, esa regla no aplica en todos los casos necesariamente. Pero tienen un orden más o menos de volumen de palabras o contenido, cantidad de contenido escrito. Tiene un orden cronológico. El orden cronológico es este. ¿Sí? Este es el orden cronológico. De hecho, el orden que vamos a seguir nosotros para cuestión de la clase va a ser el orden cronológico. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es tomar el libro de Hechos y seguir el libro de Hechos cronológicamente y seguir la vida de Pablo a través de sus viajes. Pero cuando Pablo escriba una carta en esa cronología, vamos a ponernos a estudiar esa carta. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Ese orden cronológico es según ¿cuándo lo escribió? ¿Se escribieron o se descubrieron? Cuando se escribieron. Sí, de hecho, esta es un poco más la correspondencia cronológica, la cronología de la correspondencia de Pablo. Pablo más o menos nace en el año 6, es lo que tenemos registrado históricamente. La conversión de Pablo, un poco más tarde del 33. Pablo nació Sí, en el año 6, ajá. Era definitivamente contemporáneo de Jesús. Y muere en Roma. Hay dos teorías aquí, una que dice que murió en Roma en el 64 por ahí. Otros dicen que se alargó un poco su vida, que pudo salir de la cárcel en Roma y después lo aprendieron de nuevo, que pudo llegar incluso hasta España. Es lo que te Cristo. Sí. El año 6 después de Cristo, o sea,
Lo que divide la historia antes de Cristo y después de Cristo es la muerte o la resurrección. La muerte. Perdón, el nacimiento. Pero el nacimiento está mal porque Dionisio Exigio, que fue un monje al que se le pidió que estableciera la cronología y el calendario, se equivocó. Entonces el nacimiento real de Cristo fue entre el año 4 y el año 6 antes de Cristo. 2 años diferentes. Okay, o sea Sí. que Pablo Bueno, entre 2 y 4. O sea que Pablo y Cristo podrían, como dices tú, ser casi de la misma edad. Sí, casi la misma edad, exactamente. Es por eso que tenemos esta fe. Entonces, por eso cuando hablamos de cuándo nació Cristo y decimos no nació en el año 0, mucha gente se confunde. ¿Por qué no fue en el año 0? Pues porque se equivocó el hermano Dionisio. Siempre admiten 2 o 4 años después. Sí, entre 2 y 4. Entre el 4 y el 6 fue cuando nació. Después de Cristo. Sí, Sí. exactamente. Después. Y de hecho, tenemos más certeza acerca de cuándo fue su muerte. Su muerte, porque tenemos más información histórica y más punteros históricos de su muerte que de su nacimiento. Entonces, su nacimiento no podemos decir cuándo fue, ni siquiera el año. En su muerte podemos decir que fue en el año 30 o en el año 33. Y podemos ponerle incluso fecha. Pero no sabemos, cualquiera de las dos puede ser correcta. ¿El mes? Sí, el mes y todo, Semana Santa. En Pentecostés recorre los 50 días. ¿Puedes irte para atrás? No. Sí, no Semana Santa. La muerte. La muerte. No, el nacimiento. El nacimiento no sabemos. El mes, no. El mes, lo más probable, y los estudiosos normalmente yo no conozco a ninguno que le dé fecha de diciembre, porque los animales no están apastando fuera en diciembre, en Jerusalén, en el área de Palestina. Esa es la cuestión. Cuando hacen la descripción de las constelaciones, dicen que precisamente debería ser esa fecha que dieron, ¿no? El 24. No, eso ya fue algo posterior. Sí. Entonces no me acuerdo. Hay una interpretación de, por lo menos dice que precisamente esa fecha es el día que es más puro del día, y el día siguiente es el día que comienza a cambiar las fechas, más claro. Sí, pero hay otros marcadores históricos que no dan. Si uno cuenta cabezas de los historiadores bíblicos que creen que Jesús nació en diciembre, no hay ninguno. Más bien, si uno se va más bien para abril, mayo, junio, de hecho julio, agosto hasta noviembre podría ser. Pero mientras más se queda uno por ahí por... Sí, pues, mayo es una de las que los estudiosos dicen más probable. En realidad nadie sabe. Y porque para empezar tenemos un calendario diferente, creo, al de ellos, y para nosotros... Sí, el calendario judío es distinto. Ajá, Sí. entonces estamos al revés. Pero si conocemos el calendario judío, podemos ir hacia atrás. Y su muerte sí la podemos, digo, ¿es el año 30 o el 33? Sí, Uno de los dos. del censo que se hizo. Sí, exactamente. Todos esos marcadores históricos ayudan, pero no nos dan una fecha exacta. Bueno, vamos a ver entonces cómo, no voy a explicar toda la cronología, pero aquí tenemos más o menos la secuencia en que Pablo escribe sus cartas, empezando con Gálatas por ahí del año 48, 46, 48, y segunda de Timoteo, que fue la última carta que escribe. Yo creo mi carta favorita en cuanto a sentimentalmente hablando, es la que a mí más me mueve por ser un testamento de alguien, de un hombre cristiano, un hombre de Dios que sabe que está condenado ya a muerte. Entonces eso me mueve. Doctrinalmente hablando, posiblemente la carta más importante sea Romanos, sin duda. Vamos a recorrer un poco de esto. F.F. Bruce, que fue un gran historiador, un gran escritor bíblico, dice esto de Pablo y creo que tiene razón. Dice, de todos los autores del Nuevo Testamento, Pablo es el que más ha plasmado su personalidad en sus escritos. Es especialmente por esta razón que tiene su lugar seguro entre los grandes escritores de cartas literarias, no porque compuso sus cartas,
con estilo propio y adecuado para su audiencia y para el público en general, sino porque expresan espontáneamente su mensaje y pensamientos. Entonces aprendemos mucho, no solo de la palabra de Dios estudiando a Pablo, sino que aprendemos también mucho de su personalidad, de cómo era. A mí me encanta, por ejemplo, en 1 y 2 de Corintios, cómo a veces usa el sarcasmo. Era un sarcástico el hombre. Cuando habla de los superapóstoles que vienen a engatusar a su iglesia, lo vamos a ver. Es un pasaje que a mí me parece exquisito la forma en que los habla de ellos. Pero plasmó Pablo su personalidad y al mismo tiempo Dios lo usa para traernos palabra de Él, palabra de Dios. Así que vamos a hacer un recorrido de todas estas cartas. ¿Qué les parece? Si se atoran, me paran, pero me voy a ir como trenecito aquí, ¿ok? Pero no importa, el tren se para donde necesite. ¿Listos? Entonces vamos a ver estas cartas. Lo que vamos a hacer ahora es ver cada una de estas cartas, ver a grosso modo qué es el tema de cada una de estas epístolas, de qué hablan, cuál es su tema central y una o dos palabras que definan o que resuman el pensamiento de cada una de estas epístolas. ¿Están conmigo? ¿Nadie dormido por ahí? Buenísimo. Entonces veamos Gálatas. Gálatas fue la primera carta que escribe Pablo. Históricamente es muy valiosa porque, de hecho, ahí va otra pregunta de examen. Me dijeron que querían examen, se los voy a hacer. Esta va a venir en el examen. Primero, la primera es decir cuál fue la primera epístola que escribió Pablo. Esa debe estar fácil, ¿ya? La segunda es, históricamente, ¿qué se escribió primero? ¿Las epístolas de Pablo o los evangelios? Los evangelios. Estamos divididos, a ver. ¿Y los demás qué? Le vi la cara a la hermana Elsa como de... cara de what? ¿Qué piensan? ¿Cuáles son anteriores, las epístolas o los evangelios? ¿Cuál es el primer evangelio, por cierto? Marcos. No era Lucas. Marcos. Mateo. Tetín Marín, no sé. ¿Cualquiera de los cuatro? Bueno, la mayoría de los estudiosos piensan que fue Marcos. Si bien el problema sinóptico, Marcos es el primero que se plasma, pero hay estudiosos que piensan que muchos de los escritos que tenemos en Mateo se tradujeron del hebreo o del arameo, porque ¿quién era Mateo? Un recaudador de impuestos. ¿En qué va a ser bueno un recaudador de impuestos? En tomar notas. Entonces muchos piensan que las notas en las que se basa Mateo son anteriores a Marcos. Mark Lanier aquí en nuestra iglesia piensa que Mateo tiene supremacía. Yo más bien soy más tradicional, yo soy más marquiano en eso. Pienso que Marcos es, por lo menos en cuanto se escribió, es anterior. Pero lo que sucede es que Pablo ya cita palabras de Jesús porque muchas de estas tradiciones ya estaban circulando, ¿sí? Entonces vamos a hablar de eso también. Pero en cuanto a en qué fecha se escribieron y se plasmaron las epístolas. Por eso históricamente son muy muy importantes las epístolas de Pablo, sobre todo Gálatas y Primera de Corintios son históricamente hablando en cuanto a la resurrección de Jesús, tienen una validez y son tesoros para nosotros en cuanto a eso. Entonces cuando recorramos Gálatas a detalle y Primera de Corintios vamos a hacer ahí la liga entre estos dos libros. Pero esta fue la única carta que se escribió dirigida a un grupo de iglesias. Es decir, los Gálatas no era una iglesia en Galacia, sino fueron las iglesias que Pablo funda en su primer viaje misionero. Entonces era un grupo de iglesias, no era una sola iglesia, era una epístola circular. Es decir, la intención de esta carta era que
fuera enviada a una iglesia, y lo que hacían normalmente era no la enviaban, nada más la copiaban y la enviaban. Por eso tenemos muchas copias de estas cartas. Fue escrita de Antioquía. ¿Dónde está Antioquía más o menos? En Siria. Está por Siria. Si ven por ejemplo el mapa de donde empieza la inflexión, de donde termina Turquía y empieza hacia abajo el área de Palestina, está más o menos en esa esquinita, y ese se convirtió en el centro de operaciones de Pablo para enviar los viajes misioneros. Entonces de ahí salen muchos de los viajes misioneros de Pablo, como vamos a ver. ¿Cuál es el versículo clave? Es Gálatas 3:11, porque por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces el versículo clave de Gálatas, si lo describimos y lo resumimos en una palabra, es desencadenar o liberar. Es el tema central de la epístola de Gálatas. Esta es la epístola que utilizaron los reformadores, por cierto, para decir, nos tenemos que liberar del legalismo. ¿Qué es el legalismo, por cierto? El vivir atados a la ley. Vivir atados a la ley es, me gusta esta definición, es ignorar la relación para cumplir con un rito. Ignorar la relación para cumplir con un rito. Es decir, ya cumplí, ya fui a la iglesia el domingo, ya vine a fundamento firme, check. Ya leí mi Biblia, check. Pero ninguna de esas cosas te hace más espiritual necesariamente, o te acercan a Dios. Esa es la parte central de Gálatas, es la liberación y la independencia del cristiano de la ley. Es un tema complejo, pero vamos a hablar de eso después. Primera y segunda de Tesalonicenses, si piensan en el contexto, esta fue fundada en el segundo, si ven aquí BM, no es BMW, no, es viaje misionero, es viaje misionero de Pablo. Las comunidades. Sí, exacto. Esto fue escrito desde Corinto. Pablo, si recuerdan, estuvo año y medio en Corinto, y de ahí de ahí mandó una carta a los tesalonicenses. De hecho mandó 2 cartas. ¿Por qué? El motivo de estas cartas principalmente era que cuando Pablo fue y fundó estas iglesias, tuvo poco tiempo de convivir con ellos, porque fue perseguido, se tuvo que ir, y entonces empezaron a haber tragedias en la iglesia, empezaron a haber algunos hermanos que murieron y decían, Pablo, ¿qué pasa con la gente que muere? ¿Qué pasa con sus huesos? ¿Qué pasa con ellos? Y ahí es donde Pablo explica qué es lo que va a pasar al final de los tiempos. Y el pasaje clave, de hecho, por eso estas cartas se leen mucho en funerales, porque tienen mucho que ver con el fin de los tiempos. Pasaje clave es 1 Tesalonicenses 4:16, que dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir el Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Muy complejo este pasaje, muy malentendido también. Mucha gente piensa que Dios nos va a llevar y nos vamos en las nubes y ahí nos quedamos como Gasparín brincando en las nubes y tocando el arpa. En realidad esto es parte de lo que Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado. No es que nosotros nos vayamos al cielo, sino que el cielo viene a la tierra y la tierra es renovada. El cuerpo espiritual, el cuerpo decadente del hombre es renovado y resucitado. Este pasaje de hecho viene en el contexto de la resurrección final de los muertos. Entonces vamos a dejar la cuestión
detallada de escatología. ¿Qué es escatología, por cierto? Estudio de los últimos tiempos. Lo vamos a dejar, pero ese es el contexto histórico. Les estoy dando el contexto histórico de este pasaje. 1 Tesalonicenses y 2. Pablo estuvo poco tiempo ahí y les escribe para aclarar cosas acerca del fin de los tiempos. La palabra clave de estos epístolas es: estemos listos. ¿Cuándo será? ¿El 23 de septiembre? No sabemos. ¿Quién sabe? Nadie, ni los ángeles, ni el Hijo sabe, dijo, sino Dios el Padre. ¿Sí? Vivir es Cristo, morir es ganancia. Amén. Primera y segunda de Corintios vienen después. Estas cartas son muy interesantes porque los hermanos corintios le dieron muchos dolores de cabeza al hermano Pablo, y Pablo tuvo que escribirles bastante. Sin embargo, lo que mucha gente ignora es que Pablo escribió 4 cartas a los corintios, mínimo 3, posiblemente 4 cartas. Por ejemplo, primero escribió una carta que seguramente ya no tenemos hoy. Si leen 1 de Corintios 5:9, si tienen sus Biblias y lo quieren leer, dice esto ahí: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Esto está en 1 Corintios 5. Ya les había escrito antes. Les he escrito por carta que no os juntéis con... jóvenes. Y no a los jóvenes nomás. Pero tenemos esta carta perdida. La segunda carta cronológicamente que escribió es lo que tenemos, que es 1 Corintios. La tercera carta es una carta dolorosa y severa que Pablo describe en 2 pasajes en 2 de Corintios. Dice en 2 Corintios 2:4: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Más tarde en el capítulo 7:8 dice: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, aunque por algún tiempo os contristó. Es decir, fue una carta severa, no le gustó escribir lo que tuvo que decirles. No sabemos qué decía exactamente esa carta porque no la tenemos. Y la cuarta carta es 2 de Corintios. Pregunta, esto puede afectar, por ejemplo, es una pregunta retórica. ¿Qué pasaría si apareciera una de estas cartas? ¿La incluiríamos en la Biblia o no? Pues se estudiaría, pero yo creo que sí, se estudiaría la idea. Tienen que llegar a un consenso para decir es parte del canon o no. Uno de los requisitos para incluir cartas en el canon es que la iglesia primitiva las hubiera aceptado. Pues ya Es controversial, incluso entre eruditos es una pregunta controversial. Yo pienso que si encontramos una carta de estas con todo lo que escribió Pablo a los Corintios, yo creo que no vamos a encontrar nada nuevo. No las encontramos, por eso no. Pero es interesante preguntarnos, bueno, ¿la incluiríamos en el canon ya o no? ¿No podríamos? Es un criterio, no está cerrado. Ahora, ¿qué hay de esos evangelios que han salido aparte, verdad? Bueno, estos evangelios no se reconocen porque no fueron escritos por un apóstol, simple y sencillamente. Okay. Esto sí fue escrito por un... Si encontramos una de estas y podemos autentificarla con algún otro escrito, con el estilo de Pablo o algún otro tipo de identificación, sería interesante. Sería muy interesante. Pero pregunta retórica. Déjame una pequeña explicación diferente, ¿sí? 30 segundos. Ok, en hermenéutica te enseñan
que si la ley cambia o las personas lo cambian es por convención. Es decir, si en California yo podía no dar vuelta a la derecha porque había un semáforo rojo, porque hay mucho tráfico, y de más posterior cambia, puedes darla. Entonces sí puede cambiar. Bueno, pero los criterios de canonicidad incluyen reconocimiento de la iglesia primitiva. Y nosotros desafortunadamente ya no somos la iglesia primitiva. No. Porque bueno, ahí sí entraríamos en un no le puedes pedir a los otros. O sea, en el sentido de quién lo va a autorizar, o sea, la Iglesia Católica como la Iglesia Universal y ¿verdad? Pero incluso la Iglesia Bautista, pero incluso la Iglesia Católica ya no es la iglesia primitiva. Eso sí, yo lo y sé. Nosotros. Sí, ya no. Ese es para mí ese sería el gran obstáculo. A lo mejor se tendría que llamar a un concilio. ¿Qué? Yo creo que no se podría incluir simplemente por eso, porque la iglesia primitiva ya no está acá. Primera y segunda de Corintios lo hablamos, el pasaje clave, estas se escribieron de Éfeso y de Macedonia. Escribió 4 cartas, como dije, pasó 18 meses en Corinto y de ahí es de donde viene su correspondencia, la relación con la gente de Corinto. ¿Por qué era tan corrupta la gente de Corinto? Lo vamos a ver también, vamos a ver el contexto histórico de Corinto y por qué la gente batallaba ahí como dice en esta carta que les escribe, absténganse de fornicación. ¿Por qué habla de eso específicamente? Versículo clave, 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Cuál es la palabra clave de estos pasajes? Unidad. Había una desunión terrible en la iglesia en Corinto y Pablo básicamente está recogiendo las piezas de esta desunión y tratando de volver a la unión en Cristo. Ahora esto no quiere decir que debe haber uniformidad en todo. Estamos en Champion Forest y tenemos diferentes idiomas, entonces no se trata de que seamos todos como cortados con la misma tijera o con el mismo molde, pero sí debe haber unidad en la diversidad. Y yo creo que es una buena descripción de nuestra iglesia. Romanos, escrito de la casa de un cristiano prominente llamado Gallo en Corinto, y esto fue en su tercer viaje misionero. Este es el libro que más cita al Antiguo Testamento. ¿Quieren ver citas del Antiguo Testamento? Romanos se lleva el premio. De hecho, la palabra justo, simplemente la palabra justo aparece más de 60 veces. Y el versículo clave es Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente, también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. De hecho, si ven esta cita del Antiguo Testamento, también viene en Gálatas. Entonces, cuando uno toma Gálatas y Romanos para explicar cuál es la relación del cristiano con la ley mosaica, ahí se aclaran muchas cosas. Hay que leer esas 2 cartas en conjunción. Para aquellos que dicen, hay que guardar la ley, hermano, léase Gálatas y luego lea Romanos, léalos en conjunto y ahí sale todo. Por cierto, en Romanos 16:22, sabemos que Pablo no escribió esta carta de su puño y letra. Empleó a un escriba que se llama propiamente amanuensis. Esa era la palabra que buscaba la vez pasada, un amanuensis. ¿Quién fue el amanuensis? Si leen Romanos 16:22 dice esto: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Puso su nota de saludo para la iglesia en Roma. Tercio, que fue el que escribió la carta, pero fue dictada por Pablo. Ahí la pregunta sería, les dejo una pregunta retórica: ¿fue inspirado el amanuensis también? ¿O no?
Nomás quiso mandar un saludo. Se las dejo. Así. Yo pienso que no, simplemente era un secretario. Romanos, la palabra clave es la justificación. Si tuviera que agregar un poco, es justificación por fe sin las obras de la ley. Es el resumen de Romanos. Tenemos también por ahí varias epístolas que les llamamos las epístolas de prisión porque fueron escritas desde la prisión de Pablo. También incluye Filemón. Filemón también fue escrito en la cárcel, pero lo vamos a excluir de este grupo porque fue una carta personal. Y vamos a verla en un momento. La palabra clave de Efesios es benditos o bendición. El versículo clave es Efesios 1:3, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Cuántas veces usa bendición o bendito? 3 en este pasaje. De eso habla, de bendiciones, no de bendiciones materiales necesariamente, sino espirituales. Colosenses habla de supremacía y de la supremacía de Cristo y de la primicia de Cristo. El versículo clave es: y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Versículo clave de Colosenses, la supremacía y el señorío de Cristo. Filipenses, escrita de la cárcel, y el tema es gozo. Qué ironía que Pablo anima a la gente de Filipos, les dice: no estén tristes, cuando él estaba metido en una cárcel. Versículo clave de Efesios 1:3, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Efesios. Es Filipenses, está mal, la cita está bien, pero el versículo está bien, la cita está mal. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora tenemos otro grupo de cartas que son cartas personales. Les decía que Filemón se escribió desde la prisión, pero es una carta personal. Filemón es una carta interesantísima porque es una carta que escribe Pablo, porque este hermano Filemón, que estaba en Éfeso, que era un cristiano prominente, se le revela un esclavo llamado Onésimo, que fue discípulo de Pablo, y se le va y se le escapa. Y Onésimo va y busca ayuda con Pablo. Dice: no quiero regresar porque me va a ir mal. Y entonces Pablo escribe esta carta, que de hecho se la da a Onésimo. Por cierto, la palabra Onésimo quiere decir inútil. Pero Pablo utiliza un juego de palabras ahí en la carta y dice: este Onésimo me es útil para el Evangelio. Y lo manda de regreso con la carta y le dice: ya no recibas a Onésimo como esclavo, sino como un hermano. Como si me fueras a recibir a mí mismo, así recíbelo a él. Para los que dicen que la Biblia avala la esclavitud, no han leído esta carta, obviamente. Pasaje clave: así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó, te debe, ponlo a mi cuenta. Sí. Eso es un poco del sarcasmo que usa Pablo. Obviamente Pablo no está planeando pagarle nada, pero bueno, el tema de Filemón es el perdón. ¿Quieren entender del perdón? Restauración, hablemos de Filemón. Tito, escrito en Corinto, entre el primero y segundo encarcelamiento de Pablo, era un pastor en Creta, era un discípulo de Pablo. Versículo clave es: enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo
sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿A qué suena esto? Santidad. Santidad, palabra clave. Y finalmente llegamos a 1 y 2 de Timoteo. Esta con Tito son llamadas las epístolas pastorales, porque es un pastor hablando a otros pastores acerca de ministerio. Ese es el tema central. Segunda de Timoteo es la última carta. De hecho, Timoteo la escribe. Timoteo fue un discípulo de Pablo en su segundo viaje misionero y se convierte en su compañero, y es básicamente el testamento de un hombre condenado a muerte. Pablo ya escribe esta carta cuando está ya en su últimos días de vida. Primera de Timoteo habla mucho del orden en la iglesia, y segunda de Timoteo, este es un pasaje clave, este es uno de mis pasajes favoritos de toda la Escritura. Dice así: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Me encanta este pasaje. ¿Amamos su venida? Yo creo que Pablo ya estaba listo. Esto me habla de un hombre que no está en depresión porque ya va a morir, está listo y deseoso de entrar al gozo de su Señor. He peleado la buena batalla acabada, estoy satisfecho con lo que hice, no hice todo lo que debía haber hecho, pero he peleado la buena batalla. Segunda de Timoteo habla mucho de lealtad. Entonces vamos a seguir con este tema. Me encanta estudiar Pablo. Estos son algunos consejos que quisiera pasarles para disfrutar más de esta serie, y no solo de esto, sino de la Escritura y en su estudio personal. Primero, recordemos que nuestras creencias determinan nuestra conducta. Lo que creemos en el fondo de nuestro corazón va a determinar mucho de lo que hacemos. Primero, busca crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios. Aprendamos. Busca siempre la verdad y no solo lo que te acomoda. Hay veces que la verdad nos incomoda. Tenemos que encararla porque vamos a salir mejores cristianos, mejores personas después de encarar la verdad. Mantente abierto a que Dios haga ajustes en tu vida. Esto no nos gusta estar cómodos en nuestra esquina, en nuestro lugar, pero hay veces que Dios nos va a incomodar, hay que estar dispuestos a sufrir esa incomodidad. Date tiempo en tu vida de escuchar la voz de Dios. Practica la soledad algunas veces. Estamos inundados con los teléfonos, con los aparatos, con los electrónicos. No tenemos un momento de silencio, de calma. Tenemos que buscar esos momentos. Protege tu tiempo diario con Dios. Si no lo proteges tú, nadie lo va a proteger. Siempre va a haber algo que hacer. Siempre hay algo que hacer. Más urgente, pero no más importante. Ora, escucha y reflexiona. Y finalmente, comprométete a leer las cartas de Pablo. Un consejo que les puedo dar es, si leen 4 capítulos por día, van a ser un buen avance, es un buen número de capítulos. Empezando cronológicamente. Sí, claro. Pueden empezar con Gálatas este fin de semana. Escribe un verso por capítulo, el que más les haya impactado, llamado la atención espiritualmente, que les haya hablado, y escribe lo que Dios te esté enseñando a través de esa lectura. Son consejos prácticos que podemos tomar de esto.